Hola, algunas personas me han preguntado a dónde se dirigía Juan Diego aquel sábado 9 de diciembre cuando la Virgen de Guadalupe le salió al encuentro. Muy sencillo, iba a Tlatelolco. Esta palabra significa sobre el montículo redondo de arena y designaba particularmente un islote en donde una población nahua se había desarrollado, había construido un centro ceremonial y era un lugar especialmente dedicado al comercio. Podemos decir que el tianguis más importante de aquellos tiempos se llevaba a cabo precisamente en el islote de Tlatelolco. Por esta razón, cuando llegaron los misioneros a estas tierras, algunos se asentaron en lo que era la Gran Tenochtitlan, ahora la Nueva España, y comenzaron a construir el famoso convento de San Francisco el Grande en lo que actualmente es la calle de Madero. Sin embargo, tenían que misionar y los indígenas estaban precisamente alrededor del lago y muchos de ellos lo que buscaban era el comercio, ir a comprar todo lo necesario para pues la vestimenta, para el alimento y otras cosas más. Por eso, un grupo de misioneros se asentaron en esta parte de Tlatelolco y ahí, primero en una pequeña choza, empezaron a catequizar a los indígenas. Juan Diego ya había sido bautizado. Recuerdas que él estaba casado con una mujer y ella cuando se bautizó recibió el nombre de Lucía y él que se llamaba Cuauhtlatóatzin, águila que habla, recibió el nombre de Juan Diego. Lamentablemente su esposa falleció, se quedó viudo y él para acompañar a un tío que vivía solo y estaba un poco enfermo, se fue a vivir a Tulpetlac con el tío Bernardino. Y desde allá, desde Tulpetlac, se levantaba muy temprano, especialmente los sábados, que era el día de la doctrina, el día de la catequesis, para rodear un poco la parte del lago y buscar la forma de llegar a Tlatelolco. En aquel tiempo, los mexicas habían creado una gran calzada que iba desde el cerro de Tlatelolco hasta la Gran Tenochtitlan y pasaba precisamente por Tlatelolco. Así que Juan Diego iba a Tlatelolco, iba a la catequesis, por esta razón tuvo que llegar al cerro del Tepeyac y ahí fue donde la Virgen de Guadalupe le pidió que fuera a ver al obispo. Esta petición era también bastante lógica porque si entre el cerro del Tepeyac y el centro de la Ciudad de México, la Nueva Tenochtitlan, había una calzada, pues era muy fácil que Juan Diego la pudiera recorrer sin ningún problema. Más adelante, Tlatelolco se convirtió en un convento, ahí se construyó una iglesia dedicada al apóstol Santiago. De hecho, algunas de las paredes fueron construidas con parte de las piedras e incluso de las esculturas del centro ceremonial. Si tú visitas este convento, en la parte cercana al altar, en lo que se conoce como el ábside, podrás ver incluso parte de una escultura dedicada a una diosa de la tierra. Esto nos muestra que pues utilizaron estos elementos para su construcción. Y algo muy importante es que en este convento en el siglo XVI se empezó a dar clases no solamente de catecismo, sino también de ciencias y artes para los indígenas, convirtiéndose en la primera escuela de este nivel en toda América. Este colegio se llamó el Colegio de la Santa Cruz. Allí en Tlatelolco también Fray Bernardino de Sahagún escribió la historia general de las cosas de la Nueva España y ahí también tuvo su origen, ahí nació el Códice Florentino. De tal manera que quizás algunos jóvenes solamente conocen Tlatelolco por la unidad habitacional o conocen Tlatelolco por la matanza que hubo en 1968, pero habrá que tomar en cuenta que también fue un centro de catequesis, fue un convento maravilloso y fue un lugar de mucha cultura en donde se enseñó a los indígenas las artes y la ciencia porque se entendía perfectamente que ellos eran maravillosos para comprender estas cosas y convertir su conocimiento en servicio. Finalmente concluyo diciendo
Otra pregunta. ¿A dónde mandó la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? Bueno, pues lo mandó a buscar al obispo de aquel entonces, pero ¿dónde vivía el obispo? La catedral todavía no estaba construida, en todo caso había una muy pequeña iglesia que se le llamaba la Iglesia Mayor, que después se tuvo que destruir para levantar en su lugar la actual Catedral de México, pero ¿dónde vivía el obispo? ¿A dónde llegó Juan Diego? Mira, actualmente hay una calle que se llama la Calle de Moneda, que está a un lado, en el lado norte de Palacio Nacional. Precisamente en esta calle hay cosas interesantes, como por ejemplo la primera cantina que hubo en la Ciudad de México, que se llamó El Nivel, llamada así precisamente porque junto a ella estaba una marca que indicaba el nivel de las aguas del lago de Texcoco. Ahí también estuvo la primera universidad, la mamá de la UNAM, llamada la Universidad Pontificia de México. Y justamente después de la cantina, que está en la esquina, después del edificio donde estuvo la universidad, está un edificio que actualmente se llama Palacio del Ex Arzobispado, que significa ex arzobispado, que un día ahí estuvo el arzobispado. Ahora es un museo de la Secretaría de Hacienda, pero justamente en ese lugar, Moneda, me parece que el número es 4, ahí fue donde Juan Diego llegó, encontró al obispo, le dio el mensaje y especialmente ahí fue donde sucedió el milagro, donde al extender la tilma, las flores fueron cayendo y pintando maravillosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe, haciendo que los españoles y los indígenas quedaran unidos a través de ella, porque Juan Diego estaba de un lado, la tilma enfrente de él, y el del otro lado, Fray Juan de Zumárraga, de tal manera que la tilma estaba uniendo a una y a otra persona, a un pueblo y a otro pueblo. Por eso algunas personas le llaman a esta calle la calle del milagro. Y aunque la iglesia ha hecho algunos esfuerzos para que este lugar se convierta en un museo, quizás con las imágenes de los arzobispos, un museo con tema guadalupano, porque hay mucho arte en relación a este acontecimiento, pues no hemos podido tener fortuna para poder hacerlo. Y a propósito de esto, en una de estas peticiones se le pidió a un escultor importante de México que hiciera un medallón con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, y que cuando pasara el Papa en una de sus visitas lo bendijera para colocarlo después en este exarzobispado. El Papa lo bendijo, por supuesto el escultor hizo la obra, pero lamentablemente no se aceptó que se pusiera en este lugar porque pensarían quizás que se convertiría después en un lugar religioso. Y esta escultura, este monumento en forma de círculo, se encuentra ahora a un lado de la catedral, exactamente en el atrio que da hacia el lado de Monte de Piedad. Así que si quieres conocerlo, porque de esta manera amplías también tu cultura, llega a la catedral, camina hacia el atrio poniente, y ahí, muy cerca de la escultura dedicada al Papa Juan Pablo II, podrás ver este monumento que intentó recordar a todos la calle del milagro. Si te gustó este video, suscríbete donde está esta opción para que te lleguen automáticamente los demás. Muchas gracias por tu atención y seguimos en comunicación a través de este medio. Que Dios te bendiga.